Bien, estoy muy emocionada porque este 3C del emprendedor son de una idea que teníamos desde hace ya rato, Inalí, Mónica y mi persona pendiente de hacer. Estoy escuchando este ruidito, porfa, el que pueda silenciar su micrófono, se les agradece. Bien, el que no me conoce, o que me está viendo aquí por primera vez, mi nombre es Tati Osorio, psicóloga, también soy coach de autonomía personal y profesional. Y bueno, últimamente estoy enseñando a las mujeres a que empoderen y fortalezcan su seguridad emocional para convertirse en su propio fan. Si ustedes quieren saber qué significa esto o profundizar en el tema, pues los invito a que me busquen en mi cuenta @tachi. Hoy vamos a hablar de cuándo es un emprendedor, que son las 3C que hoy vamos a conversar con ustedes. Particularmente vamos a iniciar un poco por lo que es el autoconocimiento y autoconciencia. Esto es algo que constantemente se ha hablado, se ha debatido, porque también el tema de la conciencia es para conocer un poco cómo está nuestro nivel de comprensión ante las cosas que nos están sucediendo. Y también para poder tomar un poco esa camarita hacia adentro, cómo están nuestros procesos, tanto no necesariamente ahorita porque estamos en un proceso de pandemia o de confinamiento, donde tenemos que lidiar y confrontar mucho nuestra sombra, como yo la llamo, que es esa parte oscura que no nos gusta mucho conocer. Entonces yo les dejé aquí hoy 3 preguntas importantes para, no son quizás las más frecuentes, o quizás la de la fórmula magistral, pero son bien puntuales para poder iniciar en un autoconocimiento. ¿Por qué iniciamos por este lado? Porque sabemos que si no tenemos las habilidades psicológicas o de fortaleza mental para poder abordar una decisión de emprender o de reinventarnos o de mejorar nuestro negocio, van a haber obstáculos de bloqueos psicológicos y de miedos, que es natural, pero que a la vez tenemos que adueñarnos de ellos para que nos paralicen, sino para poder avanzar. Entonces el nivel de conciencia se va a ir midiendo en la capacidad de que nosotros tengamos el atrevimiento, la valentía de decir dónde estoy, y no tanto el contexto que es que donde estoy encerrado en mi casa, sino dónde estoy en este momento para tomar la decisión de emprender y qué es lo que quiero. Y dentro de qué es lo que quiero está qué me gusta hacer, estos son los talentos, que también es un tema donde hay que profundizar mucho porque a veces las decisiones de emprender se toman como muy a la ligera, y que lo vamos a profundizar más adelante, y hacia dónde voy. Y hacia dónde voy es lo que quiero hacer, para tenerlo bastante claro dentro de qué rubro, cómo lo voy a manejar, por qué me siento dulce en el área, qué puedo yo generar de diferente de mi valor, qué puedo yo preguntarle a las personas o a mis CDC positivos, como lo llamo yo, que son compañeros de camino positivo, cuando yo pregunto en qué soy buena o en qué ven ellos en mí que quizás a veces yo no vea. Por eso es que parte de mi workshop de autonomía profesional se llama Talentos Desconocidos, porque también socialmente nos han impuesto hacer muchísimas cosas con las cuales quizás no comulgamos, con las cuales quizás no nos sentimos a gusto, en eso del que quiero, por expectativas de otros. Entonces este es el momento de indicar que ese cuando tenga bastante solidez, y esto viene desde un proceso de autoconocimiento. Dentro de este proceso de autoconocimiento también está el tema del FODA, que ya es algo que es bastante conocido, que son tus fortalezas, tus oportunidades de mejora, tus debilidades y tus amenazas. Y también eso es para ver cómo yo puedo apalancarme en mis oportunidades de mejora, porque siempre como que esas son debilidades de mejora, no es como que le tenemos miedo a enfrentar quizás también esa parte oscura, y resulta ser que quizás de aquellas cosas que evadimos también podemos apalancarnos para hacer cosas interesantes. Y por supuesto, de sus talentos natos y de sus habilidades que son sus fortalezas. Hay que hacer una tarea bastante profunda y de sinceridad de qué cosas tú sabes y que eres muy bueno. Que tanto que te lo dicen como que tú puedes llegar a más y decir, oye, es cierto, es muy buena para hablar, es muy buena para hacer cosas, para hacer manualidades, es muy buena para cocinar esta comida en particular. Y esto poco a poco, que más adelante se lo va a comunicar bien ahí, los va a ir ubicando en algo específico que va hacer esa diferencia para poder entrar en el mundo del empleo.
Entonces aquí les dejo 3 preguntas interesantes que quisiera que hoy se lleven para contar el camino del autoconocimiento, que es un proceso de seguridad emocional, como todo proceso de enfrentar asuntos psicológicos no resueltos. Y esto, aunque ustedes lo vean, wow, porque tiene bastante relación, sí, porque cuando uno tiene la seguridad de saber que es muy bueno, para dónde va a encaminar ese, que es hacia dónde voy, no hay nadie que te haga de ello. El llamado de emprender y tus sentimientos. Y aquí entramos como en varios casos que suceden cuando uno dice, ok, quiero emprender. Suceden los casos que lo hacen por necesidad o por carencia, porque bueno, me quedé desempleado y ahora qué hago, será que emprendo, ya yo no me quiero, ya yo no quiero estar más como empleado, ¿para dónde voy? Ese es como un escenario. Y el otro escenario son los que están empleados y en simultáneo están creando esa brújula o ese camino de emprender. ¿Por qué? Porque probablemente también en ese interín pues puedan tener quizá un capital en que invertir o que puedan tener otra entrada para sentirse un poco más seguros. Cuando yo hablo del llamado, porque esto no es como que viene algo de la luz, de arriba y llega y pues, voy a emprender. No, hay que tener una estructura y hay que tomar decisiones y por eso inicia todo por el proceso de autoconocimiento. Pero lo que quiero decirles es que a veces cuestionamos los motivos por los cuales decidimos emprender. En realidad esto no es excusa, sino que es buscar un argumento claro de en qué momento estás y cómo está tu situación emocional para poder emprender, y por eso usted lo colocaba con sentimientos o con emociones, que son como primo hermano. Sucede que pues, ahorita, en este momento de todo lo que estamos en confinamiento y en aislamiento físico, muchos necesitamos de comprar cosas, o de buscar cosas, o de comprar comida, o de inventar algo, y no lo tenemos a la mano, porque es más de que no voy a profundizar. Pero ahora hay emprendimientos que son delivery, entonces ellos ahora les va muy bien, porque entonces están generando como alternativas. Y eso significa cubrir, pensar rápido, agotar mis recursos para saber en qué puedo ser yo bueno ahorita. Esta es una de las cosas que tiene que ver con la inteligencia emocional, es tener bastante autoconciencia. ¿Cómo yo puedo entonces resolver ahorita las necesidades de las personas en esta situación? Nos pasa con nosotros los psicólogos, que obviamente también ahorita hay muchísimas personas pasando por ansiedad. ¿En qué momento puede ocurrir? Entonces aquí es como son distintos escenarios que ocurren cuando llega esas ganas. Entonces cuando llegan esas ganas de querer emprender, no lo veamos desde el punto de vista de que te bloquees, sino que puede ser un momento interesante para tú evaluar tus fortalezas y tus talentos. Y recuerden que no necesariamente tiene que ser el emprender hacia un negocio, o sea, es decir, para ofrecer servicios como algo grande de empresa, sino que también podemos emprender como una marca, como tu profesión. Es decir, tuviste un tiempo dependiendo en alguna empresa y tú mismo puedes tener la autonomía de ser tu marca personal. Y eso tiene una serie de emociones, una serie de sentimientos, tu esencia dentro de tu marca. Hoy quería regalarles esto que estuve escuchando de Yokoi Teishi, que es un conferencista japonés, que es colombiano a la vez. Y me encantó porque uno de sus videos lo estaba escuchando y lo quise traer a este webinar porque tiene muchísima relación a la hora de poder nosotros conectar con el proyecto o con el propósito que está relacionado a nuestro emprendimiento o a nuestra marca. Es el Ikigai versus el Shinmei. Seguramente ya han escuchado mucho de Ikigai cuando estén hablando de marcas o alguna otra actividad en que hayan estado. Y yo les traje aquí cuál es la diferencia o el concepto de uno y del otro. El Ikigai es el sentido de tu vida y el Shinmei es el propósito de vida. La diferencia está bastante clara cuando a veces nosotros estamos constantemente como que trancados, no vemos el avance y decimos, no, esto en verdad es lo que yo quiero, no conecta con mi propósito o no conecta con un proyecto de vida, porque a veces lo relacionamos mucho como con un objetivo. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando yo puedo
y es la pregunta que tienen que hacer, si es la reflexión que les llevo, que cuando ustedes decidan emprender algo, o lo que estén haciendo, independientemente si están ahorita en modo teletrabajo o están pensando cómo pueden iniciar su negocio, es que dentro de ese negocio o dentro de su marca, ustedes se sientan en gratitud, en amor y en paz. Si ustedes tienen esos tres aspectos, su marca, su emprendimiento está conectado con el sentido de vida. Y esto no va a permitir que su Gmail, entonces lo que está, o ustedes digan como que no, yo no me lo merezco, no, bueno, pero ¿quién me va a reconocer a mí? Pero ¿quién me va a comprar? ¿Pero quién va a hacer esto? ¿Pero quién le voy a llegar? Porque es una línea muy delgada a la hora de poder enloquecernos, ¿no? O al poder generarnos ansiedad. ¿Por qué? Porque propósitos podemos tener muchos. Objetivos podemos tener muchos, claro, es lo que alimenta al ser humano, las metas, los objetivos, los desafíos. Entonces vamos a olvidarnos un poco de caer en la culpabilidad, en el crecimiento y en la ansiedad, y en conectarnos. Y yo lo que voy a hacer, entonces me da gratitud por eso, siento amor y siento paz. Y cuando hablo de paz, es paz mental, es que a ustedes les genere tranquilidad. Sé que van a mover cuando inicia el camino, pero hasta eso lo van a disfrutar, porque están conectados con el sentido de eso. Luego, quería recordarles una serie de miedos que les ocurren muchísimos a los emprendedores por los que les he pasado, y que seguramente también pasó Mónica, y que seguramente a veces vienen a nosotros por medio de los distintos pensamientos. Recuerden que el miedo, sabemos que es una emoción auténtica, y que de manera social nos han impuesto a que sea algo que nos paralice. Yo lo que hoy quiero decirles a ustedes es que más bien les haga accionar, que no les paralice, que les invite a hacer más cosas, a decir, ok, lo voy a hacer pero con miedo, no importa, o sea, voy a emprender, voy a arrancar, voy a crear la cuenta, voy a preguntarme, voy a asesorarme, voy a capacitarme, educarme, porque como saben que sin educación, como pueden estar hoy día ustedes escuchando este webinar que nosotros hacemos con tanto cariño y con tanto amor, y esto es un avance, porque ustedes están buscando lo que es. Cuando eso no ocurre, ustedes creen que esto va a llegar, y entonces, mejor que me dijo, el miedo siempre va a estar por allí, así que yo aquí les nombré tres puntuales. Uno, el miedo a fracasar. O sea, es como que nuestra mente, ustedes saben que por si tenemos un autosaboteador interno, ya de una vez como que no hemos iniciado, ya de una vez vamos a decir, no, esto no va a dar mejor. Y aquí la fórmula y la clave, lo que da la magia, es poder nosotros adueñarnos de nuestros pensamientos. Comenzar a cambiar pensamientos, y mediante esos pensamientos vienen nuestras creencias. ¿Qué creencia tengo yo arraigada y qué me está fallando ahorita? ¿O qué tengo yo como pensamiento recurrente por mi entorno, por el entorno que me rodea, por mi situación actual, que me está diciendo que voy a fracasar? Vamos a replantear ese pensamiento o esa creencia. Yo lo puedo lograr, yo lo distinto. Entonces las cosas es que pueden dar el miedo a ponerte, porque va a depender del emprendimiento que estás haciendo. Entonces, probablemente es como tu marca personal y tienes que grabar videos, comenzar a montar historias, exponerte, hablar de ti. Esa línea también es muy delgada porque, bueno, es como que miedo a pasarse al otro punto, que es al que dirán, van a pensar que cómo me veo, el estereotipo. Entonces, hacer lo que puedas con lo que tengas. Y allí matamos ese miedo y lo dejamos a un lado o avanzamos. Es confiar en ti, y esto es una base importante de tu amor propio, que a veces no lo escuchamos, a lo mejor escuchamos a los otros, mejor emitimos, preferimos que los otros emitan juicio y nos quedamos con el juicio y no compremos el punto objetivo. Tenemos alguien en el fondo, el amor propio, que niña, sal, y puedes con esto, deja de pensar en ese miedo, porque hay otras emociones que también nos pueden dar nuestra vida dentro de esos obstáculos que podamos tener en el camino de emprender. Y esa línea delgada es el miedo al que dirán. Porque te van a decir, pero ¿para qué tú vas a emprender con este momento? Ese es el más usual. O no, pero es que no, imagínate, mejor quédate con algo seguro, porque con qué seguridad, imagínate con esto, con esta cuarentena, pues si usted está seguro, ya pasamos por el Ikigai, ya pasamos por las preguntas importantes que nos tenemos que hacer. Sí, va a existir allí algunas dudas, entonces bueno, yo con quién cubrirlo, armo una red importante quizá de colegas,
de personas que también ya iniciaron. Y esta parte también importante es que tenemos que tener personas que nos inspiren, que estén relacionadas quizás a mi negocio, a mi marca, que también leamos o que ellos nos digan que pasaron por esto y seguramente lo pasaron, quizás hay un paso muy especial, fue como que muy espectacular, pero todos estos miedos y todos estos obstáculos van a salir. La idea de nosotros es podernos adquirir, poder llenarnos de una fortaleza mental y una capacidad de seguridad tan buena en que la integridad no nos afecta, porque siempre va a ir para comienzo a salir para su primer producto o comienzan a comprar también por un webinar o cualquier otra actividad que ustedes deseen, ya verán que eso no les va a afectar, porque tienen una seguridad emocional clara hacia su sentido de vida dentro de su marca o dentro de su negocio. Y les dejé allí un set solito para que ustedes luego me cuenten cuando tengamos los comentarios y las preguntas cuál es su miedo particular. Les traje aquí para que lean y para que se lleven y también lo podamos conversar luego, unos primeros auxilios emocionales para el emprendedor. Yo tengo también un programa específico acerca de esto que lo estoy subiendo como primeros auxilios psicológicos emocionales para el emprendedor, porque sé que dentro del camino suceden muchas cosas, suceden ansiedad, preocupación. Entonces aquí quise como traerles aspectos puntuales de cómo lo pueden cubrir dentro de lo posible. El primero es, recuerda cuidar de ti, descansar, meditar. Sé que ya lo han escuchado mucho, pero es que de verdad es importante. Y cuidar de ustedes es que ustedes puedan comprender que están para ustedes. O sea, que no lo vayan a buscar tanto externo, sino que ustedes cuentan con ustedes mismos, que tienen las capacidades de estar a salvo. Ok, ¿y qué otro puede ser? Bueno, entonces hacer este webinar, hacer ejercicio, escribir algo, comenzar a hacer una guía, armar una ruta, pensar cómo puedo asesorar a alguien desde mi negocio o desde mi marca personal. Muchísimas alternativas hay para cuidarlo. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. La búsqueda de la fórmula mágica. Tal como dijo mi compañera Natachi, no hay una fórmula mágica. El momento donde tú consideras que es el momento perfecto para ti, donde ya te sientas lista, donde ya te sientas listo. El emprender desde lo que sabes hacer, obviamente, muchas veces queremos emprender y no tenemos conocimiento exacto de lo que queremos hacer. Y con los recursos que tienes, me dicen, pero es que no tengo capital, no tengo cómo comenzar porque me falta muchísimo dinero. Eso es uno de los primeros obstáculos que te colocan. ¿Estás segura que necesitas dinero para comenzar? Para dar el primer paso, que creo que es el más importante de todo. Porque una vez que damos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y parece que todas las cosas como que van a nuestro favor. Aparecen proveedores, clientes, aparecen oportunidades. Y aunque lo veamos complicado este momento y complejo a nivel mundial, las oportunidades están allí, que esto sabemos que es temporal, no sabemos por cuánto tiempo. Por eso mismo que ahora que tenemos que, estos tipos de formaciones, tipos de cursos que nos empoderan, son muy, muy importantes. ¿No sabes por dónde comenzar? Esa es una de las preguntas y yo creo que tenemos que comenzar por nosotros mismos, por nuestro propio nivel de conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos clave, tiempos determinantes, tiempos que se había dicho muchísimas veces que iba a pasar en algún momento, pero que no estábamos preparados. Tener claro tu propósito de vida tiene que ver con la conciencia, el saber que ese emprendimiento viene desde un llamado, desde la pasión, desde lo que te gusta hacer, pero con conciencia, con estrategia y con inteligencia. No emprender por emprender, no emprender porque es mi pasión y es lo que me gusta, es observar el mercado y eso es lo que quiero que podamos ver hoy. Es reconocer tus habilidades y fortalezas, lo que tiene que ver con el autoconocimiento, que Yatachi también les comentó. Crear empresas que agreguen valor a la vida de otros y dejen mejor el mundo, de eso se trata, ¿no? Que añada valor y que no destruya. Olvidar los fracasos del pasado y vivir tu presente. Conversaba con una emprendedora que ella tenía temor de
de emprender a nivel online, de ofrecer sus productos en línea porque la habían estafado el año pasado. La habían estafado 2 veces. Yo le dije, bueno, pero revisa la manera en que lo estás haciendo. Lo cierto es que tiene más de 2 meses que no vende porque tiene miedo a asumir, a aprender de plataformas online, de redes sociales y todo ese tema. Entonces vemos cómo el miedo a veces nos paraliza y vivimos en modo que y supervivencia teniendo las herramientas. Es un momento difícil, sí, pero o nos quedamos con las manos cruzadas o hacemos algo diferente para tener resultados diferentes. No racionalizar tanto las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien hacer nuestros cálculos, son necesarios. Hacer nuestras proyecciones. Yo creo que todo emprendedor tiene un nivel de fe que tiene que aplicar. Cada emprendedor, de alguna manera, cuando da su primer paso, su segundo paso, está actuando en fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Yo creo que hay un momento en la vida que ese nivel de conciencia, que estoy hablando del ser, ya esa conexión con ese ser supremo, con la misión de que cada uno tenga, tiene que formar parte de un emprendedor. Eso le va a dar la fortaleza suficiente para poder afrontar todos los obstáculos y las adversidades que se están viendo ahora. Un cambio de mentalidad y una mentalidad global y un pensamiento digital. Ese es un tema clave. Hay que cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir y tener una mentalidad globalizada, una mentalidad, un pensamiento digital. Entender que aunque tengas un negocio físico, tú puedes llevar tu negocio a otro nivel. Y el conectarte, lo más importante de todos estos puntos, para mí, Tina y Brito, es conectarte con la fuente de toda la creación, con el creador de todas las cosas, porque tiene las respuestas. Como cuando hay una situación tan difícil que no consigues respuesta, pero en una parte solo está dentro de ti, que es donde está ese ser supremo, ese ser y ese yo superior. Ese es mi pensamiento. Creo que eso es parte de lo que es la conciencia del ser, el conectar, sí, desde el ser para poder hacer. Porque muchas veces nos desgastamos haciendo, buscando estrategia y resulta que dentro de ti están todas las respuestas que tú necesitas para poder emprender un negocio con propósito. Un negocio desde tu llamado, desde tu pasión, pero con conciencia, con estrategia y con inteligencia. Ahora vamos con estrategia. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a ver el concepto que conseguí allí en internet, que dice: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Ajá. Es decir, usted va a hacer una cantidad de acciones y va a tomar una cantidad de decisiones, pero que les van a llevar al cumplimiento de un objetivo. Es decir, entonces esos objetivos tienen que estar muy claros y la visión tiene que estar muy clara. Tener un propósito y un plan para crear tu negocio. A esto se refiere la estrategia. Toda estrategia lleva consigo un plan. Y antes de ese plan y antes de esos objetivos está la visión. Visión personal y visión de negocio. ¿A dónde te ves en el futuro? ¿Cómo te ves? Y esa es una de las preguntas claves y la primera que le hago a todas mis emprendedoras y se los hago a ustedes ahora, emprendedores. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo es esa mujer y ese hombre en el futuro? No estoy preguntando cómo lo va a lograr, ni cuánto necesita para lograrlo. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué hombre te quieres convertir? ¿En qué hombre? ¿En qué mujer te quieres convertir? Anota eso. Eso es poderoso. Esa es la visión. De ahí en adelante, lo que son los objetivos, tanto personales como empresariales, se van alineando. Tiene que ver con el cómo lo vas a hacer, la estrategia. Tiene que ver dónde comienza, dónde termina y por qué lo estás haciendo. Es decir, tiene que haber un porqué y un para qué de lo que estás, de tu emprendimiento. Tiene que haber un motivo altruista, bien sea porque ofrezcas un producto, un servicio que puedas entregar a alguien, que le puedas alegrar la vida a alguien, que le puedas resolver un problema a alguien o alguna empresa, entregar algún valor que transforme la vida de sus trabajadores. Ok, ya hablé de la visión de negocio, objetivos claros, metas a corto, mediano y largo plazo. Y yo te pregunto, de aquí a 30 días, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? De aquí a 1 año y de aquí a 3 años. Es cierto, el ambiente es complejo.
no lo podemos controlar. Pero el hecho de tener escrito una meta 30 días, tú puedes cambiar la estrategia, puedes cambiar el método, pero la meta de que se cumple, se cumple. Y si hay que hacer algunos ajustes, se hacen. Pero mientras no escribamos para dónde vamos y por qué lo estamos haciendo, pues no llegaremos a ninguna parte, independientemente de cómo esté el mundo. Hay gente que en este momento, durante la cuarentena, ha logrado sus objetivos, porque tuvieron la visión de tener un negocio montado ya online desde hacía muchos años atrás. Y en este momento le dio muchísimos resultados. Libros que muchas veces tenemos engavetados, libros que tenemos archivados en nuestra computadora y que jamás las sacamos a nivel online para que muchísima gente los pudiera leer, se pudiera beneficiar, porque teníamos miedo, porque tenemos inseguridades. Pero ¿cuántas personas no necesitan de lo que tú tienes, de ese libro que nunca salió, de esa idea y ese negocio que se resolvería el problema a esa otra persona? Probar tu idea. Importante, y siempre le digo a mis emprendedoras, prueben su idea. No es necesario pagar grandes cantidades por un estudio de mercado. En sus mismos grupos de WhatsApp, en su misma familia, en sus mismos compañeros de trabajo, pregúntele, ¿comprarías el producto? ¿Qué le cambiarías a esto? Sencillas preguntas, señores. Muchas veces nos complicamos en el cómo lo hago, pero no tengo dinero. No necesitas dinero para hacer un estudio de mercado. Escucha a tu cliente, observa el mercado. Las preferencias de los clientes y los intereses se mueven constantemente, porque el mundo cambia todos los días. Entonces no nos podemos quedar estancadas en la misma estrategia del año pasado. De hace 2 meses ya no funciona. El mundo en 2 meses cambió. ¿Qué vamos a hacer después de esta cuarentena? O durante la cuarentena ya tenemos que estamos moviendo. Que no nos sorprenda. ¿Okay? Ten presencia online. Y esta es la más importante en cuanto a lo que a estrategia se refiere. Todo negocio que no está en redes sociales, que no está a nivel online, que no está globalizado, que alguien no tiene la oportunidad en cualquier parte del mundo de poder ver cuáles son tus productos, tus servicios. O sea, la competencia, la información que hay a nivel de redes sociales es grandísima, es grandísima. Es cierto, hay muchísima competencia, hay información, muchas de ellas muy vacía. Hay información excelente, buenísima. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar con tu elemento diferenciador, con tu propuesta de valor, tu super propuesta de valor, en la que puedas hacerla cumplir para hacerte referente, para ser autoridad. Ese es un mundo, el mundo online es todo un mundo, y tú puedes estar en ese mundo, tengas un negocio físico o un negocio digital, de ambas maneras. ¿Okay? Vamos a ver, seguir avanzando. Inteligencia. Vamos a ver qué concepto nos dice qué significa. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, resolver problemas, importante, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entonces, inteligencia tiene que ver entonces con tomar decisiones y no procrastinar las cosas. ¿Cuántas veces dejamos las cosas para después porque tenemos miedo e inseguridad de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal? Tenemos miedo del resultado, pero si no comienzas nunca vas a tener la respuesta. Tomar las decisiones indicadas en el momento cuando tienes que tomarlas. Muchas veces tomar la decisión a destiempo, eso te va a ocasionar pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Sabemos que el tiempo es dinero, ¿okay? Que es sumamente valioso. Aprende lo que sea necesario. Potenciar tanto el negocio con tus recursos internos como tu crecimiento personal. Es decir, formación, formación, formación. Estamos en la era de la comunicación, pero estamos en la era de la formación, de los conocimientos que tenemos disponibles, ¿ok? Aprender a filtrar también esos conocimientos, todas aquellas cosas que nos sumen a nuestra vida y que nos sumen a nuestro emprendimiento, allí es donde tenemos que enfocarnos, ¿ok? En lo que te enfocas, eso crece. Si te enfocas en el problema se va a hacer gigante. Si te enfocas en las soluciones, si te enfocas en las respuestas, ese problema va a tener solución. Entonces, aprende, fórmate, capacítate y nunca dejes de hacerlo, porque estamos en un mundo que cambia constantemente, que necesita que nos actualicemos permanentemente. ¿Quieres cambiar tu realidad? Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, lo dijo San Pablo. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es decir,
de la calidad de nuestros pensamientos vamos a tener resultados en nuestra vida. Entonces es importante. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás rodeando? Porque es importante la influencia de las personas que tienes alrededor. Si quieres cambiar tu manera de pensar y tu sistema de creencias, tienes que comenzar a ver, a estudiar, a escuchar, formarte. ¿Ok? Razonar acerca de tu realidad y querer cambiarla. Es decir, ¿en qué punto de partida estoy? ¿Cuál es mi punto hoy? ¿Cuál es mi situación actual? Sincerarte. ¿Estás cerca de tu meta o estás muy lejos? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo lo vas a hacer? 3 preguntas que yo les regalo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo lo vas a hacer? Preguntas claves. Porque muchas veces no sabemos qué queremos, mucho menos qué necesitamos y muchísimo menos cómo lo vamos a hacer. Entonces muchas veces buscamos fórmulas mágicas, como dije al principio, de cómo lo voy a hacer, quiero este resultado, pero ni siquiera sabemos lo que queremos. Razonar acerca, capacidad de resolver problemas y desafíos. Estamos en un momento donde constantemente tenemos que resolver problemas y tener desafíos, y es la capacidad justamente de una persona inteligente el resolver los problemas de la mejor manera que considere. ¿Okay? Continuamos avanzando y yo le voy a regalar esta frase, que es mi frase personal, que la amo, que me encanta, que dice: ha llegado la hora de hacer aquello por lo cual naciste, tu propósito y tu porqué poderoso, pero con conciencia, con estrategia, con inteligencia. Con conciencia de por qué lo haces y para quién lo haces, con la estrategia, con la visión, misión, propósito y los objetivos claros, con la estrategia clara y con la inteligencia de tomar las decisiones indicadas en el momento indicado. Espero que, ya va, un momentito para quitarme. Esta es mi presentación por hoy, espero que la hayan escuchado. Bienvenido a todos, bienvenido Mayela, que no te había visto. Les regalo eso: conciencia, estrategia e inteligencia. Estos son los 3 pilares que en donde Mujer Gerente trabaja a través de su metodología para todo su tipo de formación de mujeres y de hombres también. Mujer Gerente y hombres también. Le doy el pase ahora a mi querida Mónica, excelente mujer en el área financiera. Hola, ¿cómo están? Feliz noche, bueno, encantada de haber escuchado a mis compañeras por acá. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Mónica Prato, soy asesora financiera y manejo también una comunidad, Vivamos las Finanzas, de los cuales hay varios miembros acá. Bienvenidos a todos hoy. Luego que hemos conversado de eso que puede paralizar, ¿no? Por algún momento, detenernos al momento de emprender, ese miedo que podemos sentir y que nos paseamos por lo que nos compartía Tina, y ¿no? De esas herramientas, de esas estrategias, yo te quiero aterrizar un poquito, ¿no? Quiero hablarte del cuánto, o sea, cuando decidimos emprender, cuánto necesitamos o con qué vamos a comenzar. Voy a comenzar a compartir pantallas con ustedes. Fíjense, vamos a hablar de un elemento que para mí ha sido el GPS total de esta faceta del emprendimiento, y tiene que ver con el hecho de tener un presupuesto. O sea, para mí el presupuesto, un presupuesto me ha permitido centrarme, me ha permitido avanzar a donde yo he querido llegar, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hablar del presupuesto. Lo primero es, ¿qué es el presupuesto? O sea, el presupuesto no es más que una planificación financiera, es decir, como su nombre lo dice, anticiparme a lo que puede suceder, a lo que puede ocurrir en un momento determinado. Eso es lo que significa el presupuesto, ¿no? Adicional al tema de que me puedo anticipar, también es una previsión, es decir, ¿qué puedo hacer yo por anticipado cuando yo estoy comenzando mi negocio? Es empezar a observar y decirle al dinero dónde yo quiero que él vaya, hacia dónde yo quiero que apunte.
porque muchas veces comenzamos el negocio con esa emoción, con ese ímpetu, dejamos el miedo al lado, pero no observamos qué es lo que nosotros queremos o hacia dónde nosotros queremos llegar. Y una de las premisas que, por ejemplo, yo practico y enseño con varios de mis asesorados es, ¿tienes un modelo de negocio? Es decir, estableciste ese plan con anticipación. ¿Sabes a dónde va el dinero? ¿Sabes cuánto necesitas para comenzar? ¿Tienes ahorros? Esas son preguntas que quiero que te hagas en este momento. ¿Tienes ahorros para comenzar tu emprendimiento? No, Mónica, no tengo ahorros. Ajá, si no tienes ahorros, entonces, ¿cómo puedes empezar? Porque si bien es cierto, hay personas que han empezado con capital cero. La pregunta es, ¿cómo vas a comenzar tú? Todo eso que te estoy hablando entra dentro de este plan financiero y dentro de esta previsión que yo debo tener. Entonces, si bien es importante tener esa emoción, dejar ese miedo de lado, también es importante que aterrices hacia dónde tú quieres llegar. O sea, no podemos saber hacia dónde vamos a llegar si nosotros anticipadamente no hemos trabajado metas, no hemos trabajado sobre objetivos que vayan tomados de la mano para poder alcanzar lo que nosotros queremos. Ahora bien, el presupuesto tiene, quiero hablarte de esas ventajas, ¿no?, que tiene el presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar un presupuesto? Muchos de ustedes ya me habrán escuchado decir o repetir constantemente y hablar del tema del presupuesto. Pero, ¿qué ventajas tiene el presupuesto? Bien, en primer lugar, el presupuesto te permite un control y una organización financiera. Te va a permitir ver cómo tú estás o puedes generar, porque esto hay dos facetas. Una la que puedes ver antes y otra la que vamos a ver después. Antes de comenzar tu negocio, tú puedes empezar a ver hacia dónde va a ir tu dinero, de qué manera lo vas a controlar, cómo vas a distribuir esos ingresos, ¿verdad?, que tú vas a recibir, hacia dónde lo quieres apuntar. Esto es todo en la planificación previa. A medida que se va ejecutando esa planificación, tú vas a empezar a organizar y a controlar esos ingresos y sobre todo a controlar los gastos. Así como sucede a título personal, con el presupuesto personal, que muchas veces gastamos de más porque no tenemos un buen control, también pasa en el negocio. Y una de las cosas que pasa, y con muchísima frecuencia, sobre todo en los emprendedores, porque cuando estamos comenzando, muchas veces, por ejemplo, no tenemos empresas, una cuenta propia para recibir. Cuando hablo de cuenta propia, hablo de una cuenta del negocio, ¿no?, del emprendimiento, nombre del emprendimiento, donde tú puedes recibir el dinero y empieza a mezclarse el dinero tuyo personal con el dinero del emprendimiento. Y si no llevas un control, ya tú te podrás imaginar esa mezcolanza que tú tienes allí, que llega un punto en que tú dices, es que yo no sé ni cuánto está generando el negocio, yo no sé si el negocio está siendo rentable, si no está siendo rentable. Entonces, la ventaja de tener un presupuesto es que vas a poder controlar justamente eso. Por otro lado, vas a poder tener esa organización financiera que tú tanto necesitas en los actuales momentos. Es una organización donde tú puedas fácilmente decirle, por ejemplo, a las personas que te estén acompañando, porque hay personas que cuando comienzan este emprendimiento lo hacen acompañado de otras personas, no lo hacen solo, o tienen, a pesar de que quizás ellos son los que están a la vanguardia, que están allí delante de todo el emprendimiento, tienen personas que les colaboran. Entonces, esa coordinación que puedes tener, esa organización, te va a ayudar junto con esos colaboradores a que puedan decirte, oye, puedes hacer esto de esta manera, puedes comprar esto no lo puedes hacer, y con justificación. Puedes tener adicionalmente una coordinación, es decir, que tú puedas trabajar de forma coordinada con los demás miembros del equipo. Y sobre todo, cuando tú estableces unos límites presupuestarios, tú empiezas a respetar esos límites. Es decir, yo tengo para, por ejemplo, colocándote un ejemplo de un emprendedor, yo tengo en mi comunidad muchos emprendedores gastronómicos. Entonces yo me coloco un límite y digo, por ejemplo, yo tengo determinado que voy a comprar un saco de harina para que eso me va a rendir tanto tiempo. Entonces, si yo ya tengo una coordinación establecida con miembros del equipo o una coordinación establecida con el propio negocio y el compromiso conmigo misma, no voy a salir no voy a quebrar el presupuesto al decir, por ejemplo, oye,
bajó el precio de la harina o conseguí una super oferta y no estaba eso en este momento del presupuesto, pero como me estoy anticipando a lo que pueda suceder, lo compro. Pero ¿qué pasa con lo que tú te estableciste? ¿Qué pasa con ese control que tú dijiste que te ibas a fijar? Porque en la medida en que nosotros rompamos ese acuerdo que teníamos con nosotros mismos y con nuestro negocio, empieza a quebrarse esa estructura que venimos teniendo. Entonces, es importante que te lleves estas ventajas el día de hoy de por qué tomar de la mano y por qué realizar un presupuesto. Al realizar un presupuesto, yo, por ejemplo, soy muy visual. Cuando yo realizo un presupuesto, veo los números ahí plasmados, puedo crear estrategias. Eso es lo que te permite también realizar un presupuesto. Ver las estrategias. Saber qué te está funcionando bien y qué puedes potenciarlo y qué no te está funcionando y por el contrario puedes cambiar. La pregunta que constantemente hacen, Mónica, entonces, ¿dónde puedo realizar ese presupuesto? Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Hay algo tan sencillo como hacerlo en Excel, donde tú puedas apuntar esa planificación que tú tenías, ¿verdad? Una columna donde hables de esa planificación que tenías de tus gastos y de tus ingresos. Otra donde efectivamente tú puedas tener aquellas personas o aquellos gastos, perdón, apuntados y estos ingresos que vas a llevar. Algo sencillo. Verdadero. El doblaje al castellano está considerado uno de los peores de la historia. Sí, verdadero y gran. Ajá, seguimos por acá. La otra manera de hacerlo es a través de apps. Ya existen apps que tú te puedes descargar de tu Play Store, por el caso de los que tienen iPhone, descargarlos por su aplicación de iPhone. Nosotros, por ejemplo, en casa la hemos usado para nuestras cosas personales, para nuestro presupuesto personal, pero es sumamente también fácil de usar y te lo recomiendo porque el comienzo del emprendimiento te va a funcionar mucho. Esta app se llama Registro Contable. Es una app que te permite llevar hasta el detalle, es decir, el registro, puedes colocar el día, el registro, el número del registro, qué operación realizaste, si el dinero lo tienes en cuenta, si el dinero lo tienes en efectivo. O sea, lo importante de todo esto y que yo quiero que tomes en consideración hoy es que el presupuesto es un GPS. Si no tienes un presupuesto, si no llevas un presupuesto, muy difícilmente te vas a poder mantener en el tiempo. Y yo te hago la pregunta. Cuando tú decides emprender, cuando tú decides montar un negocio, ¿cuál es la premisa que llevas? Uno, que ese negocio se pueda mantener en el tiempo, ¿cierto? Dos, que ese negocio pueda ser rentable. Tres, que ese negocio pueda crecer y expandirse. Pero yo te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer posible si no llevas este estado financiero que te estoy mostrando, donde tú puedas ver el balance de cuánto dinero te entra, de cuánto dinero te sale y que puedes ver tu flujo de caja? O sea, esto que te estoy explicando en este momento es simplemente llevar ese flujo de caja. Y todos buscamos en nuestro negocio que el flujo de caja sea positivo. Cuando el flujo de caja es negativo, eso es como que se fuera un semáforo en rojo. Estamos en alerta. Y el presupuesto justamente es el que nos va a mostrar qué es lo que está pasando. Pero no lo vas a ver si no lo llevas. De allí la importancia de poder llevar un presupuesto. Adicional a eso, fíjate, ahora quiero hablarte de esos gastos, ¿verdad? Que son esos dolores de cabeza, yo lo llamo dolores de cabeza, porque cuando no llevas un control, sobre todo en los actuales momentos que estamos viviendo, si tú no llevas un control de los gastos que estás incurriendo en el negocio, déjame decirte que vas a ir en picada, ¿no? Desde el comienzo ya vas mal. Lo primero que tienes que hacer cuando decides emprender, entre los gastos que tienes que considerar, es ese gasto de planificación. ¿A qué me refiero yo con el gasto de planificación? Quien ahí decía, no necesitas dinero para hacer un estudio de mercado. Eso es cierto. Si tú te propones, tú puedes hacer un estudio de mercado tú. Ahora yo te pregunto, si no te consideras o no estás en la capacidad de hacer un buen estudio de mercado o no sabes cómo hacerlo, debes recurrir a una persona para que lo haga. Eso implica tener que hacer una inversión. También, por ejemplo, en el proceso cuando tú estás gestionando alianzas, por ejemplo, vuelvo sobre el tema de los emprendedores gastronómicos que lo estamos hablando hoy.
Si tú deseas hacer alianza, por ejemplo, con un establecimiento, o tú, por ejemplo, quieres decir, tal día en el caso de lo que estamos viviendo, tal día voy a hacer entregas en algún lado, y quizás yo voy a apuntar ese día para tener el alquiler de un espacio, ponte media mañana, para poder hacer las entregas. Tú ya evaluaste eso, es decir, tú ya planificaste, evaluaste, dijiste cómo lo ibas a hacer. Esos prototipos, si tú, por ejemplo, estás haciendo algún emprendimiento donde tengas que construir algo, esos prototipos iniciales que tú haces de esa construcción de tu emprendimiento, esos van en esos gastos de planificación, porque es todo lo que viene previo a. Entonces, es importante que tú consideres esos gastos de planificación al momento de tú realizar ese presupuesto. Es lo que te anticipas antes de comenzar el emprendimiento. Segundo, los gastos de la constitución legal de la empresa. Registros mercantiles. O sea, ahorita en Venezuela, por ejemplo, se incrementó algo de forma significativa estos registros. ¿Sabes tú cuáles son todos los pasos que debes seguir para constituir tu empresa? ¿Sabes tú cuánto en dinero te representa eso? ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, tener una empresa? Porque muchos emprendedores comienzan, y los entiendo perfectamente, no teniendo esa base legal empresarial. Pero si tú quieres avanzar, si tú quieres crecer, es importante que tú puedas constituir tu empresa. Fíjate, si tú solicitas un crédito, en el caso de Venezuela, actualmente no tenemos créditos bancarios, pero por ejemplo, si tú vas a pedir crédito, por ejemplo, Fundaciones Ángeles, lo primero que te pide esa Fundación Ángel son los documentos de la empresa. Es ese plan de viabilidad, es esa rentabilidad, es ese modelo de negocio que ya debes tener estudiado. Si vas a pedir dinero a otras personas, ¿qué es lo que tú les vas a mostrar? ¿Cómo te vas a respaldar? En el capital inicial, que es otro gasto que también tienes que considerar. ¿Tienes el dinero? Si no tienes el dinero, ¿a quién se lo vas a pedir prestado? ¿Vas a recurrir a tus amigos, a tus familiares? ¿A dónde lo vas a buscar? Cuando tú vas a pedir ese capital inicial y empiezas a empezar a ver a qué personas yo voy a tocar para pedir ese dinero, es importante que ya los gastos de la constitución de la empresa yo lo tenga de forma establecida, porque también la gente quiere saber, ¿no? ¿Dónde va a colocar su dinero? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo se le va a retornar esa inversión? O si, por ejemplo, tienes a un inversionista contigo, o sea, ¿qué va a hacer? Entonces son aspectos que tienes que considerar. Y otro aspecto fundamental y otro gasto que es el más significativo y es el que se mantiene por mucho tiempo contigo son los gastos operativos. Son aquellos gastos que son tanto fijos como los gastos variables. Y cuando yo me refiero, por ejemplo, a los gastos fijos, estoy hablando, por ejemplo, de luz, agua, teléfono. Eso lo has realizado, has visto cuáles son esos gastos fijos que tiene tu emprendimiento. Así tú estés en casa, amiga. En el caso, por ejemplo, porque tenemos más mujeres que hombres acá, ¿verdad? Voy a dirigirme a ti, que te sé que es la mejor, la que estás acá con un emprendimiento, por ejemplo, en el caso del gastronómico, que voy a volver a colocar el ejemplo. La luz que tú usas en tu casa, esa es una luz que tú estás utilizando para tu emprendimiento. El internet, en el caso, por ejemplo, de las personas que hacemos capacitaciones constantes, por aquí veo a Noel que también hace capacitaciones, eso forma parte de los gastos de tu emprendimiento. Entonces empezar a observar cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, que me va a incidir en mi presupuesto. Todos estos aspectos, fíjate, y estoy diciendo bastante resumida por el tiempo que tenemos acá, es importante que tú los empieces a analizar. ¿Por qué? Porque si tú simplemente por la emoción, porque este es el momento de emprender, sí, claro, este es el momento de emprender, pero es el momento de emprender con propósito. Es el momento de emprender con conciencia. O sea, te estamos aupando y te estamos apoyando en el hecho que es importante emprender. En la situación que estamos viviendo a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que no podemos depender de una sola fuente de ingresos. ¿Ok? No podemos depender de un tercero en el caso, y es lamentable, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en Venezuela, de los empleados de DirecTV que se quedaron sin trabajo. Si esas personas no tenían un emprendimiento, ¿cómo quedaron? O sea, si no estaban haciendo algo en paralelo, ¿cómo quedaron? Ahora bien, es importante que empieces a aterrizar todo esto que te estoy comentando.
Porque si bien te aplaudimos que quieras emprender y que necesites esas herramientas que te vendió anteriormente Tinei y Tachi para hacerlo, también es importante que tomes de la mano esto que te estoy conversando y que entiendas que si quieres llegar a unos niveles altos y trascender los 3 años, debes vigilar esto que te estoy comentando. Fíjate, según el Monitor Global de Emprendimiento, solo los emprendedores, hay un 20% de emprendedores o de personas que emprenden. Y observado luego 3 años, solo queda 1 o el 1.5% del emprendimiento activo. ¿Por qué? Porque no se vigilan situaciones como estas. O sea, lo hacemos por la emoción, lo hacemos porque vemos a la otra persona hacerlo, porque mi amigo lo está haciendo, porque mi familia lo está haciendo. Pero como no hay una estructura, Tinei hablaba de estructura. Como no hay una estructura y no estás basando en tu emprendimiento en una estructura, no lo estás basando en lo que te gusta hacer, es lo que comentaba Tinei, y fíjate porque todo está en grana, que hablaba Tachi, perdón, al principio, no lo estás haciendo por esa pasión, sino simplemente estás viéndolo por el tema de dinero, no va a funcionar. Más allá de un tema de números, que es, por ejemplo, mi participación la noche de hoy, quiero cerrar todo esto con decirte que es importante que tú trabajes lo que tú tienes en tu mente. Tu activo principal es tu mente. Un problema financiero no se soluciona con más dinero. Conozco más de una persona que ha comenzado su emprendimiento con $0. Yo creo que en el caso de las ponentes hoy acá podemos decir eso. O sea, yo comencé mi emprendimiento, no puedo decir que con $0, porque cuando lo comencé sí tenía un pequeño capital, pero un capital bajo. Y te estoy hablando del emprendimiento que hice por 3ª vez. O sea, porque yo ya he hecho varios emprendimientos. Cuando comencé el primero no tenía nada, absolutamente nada. Pero ¿sabes qué sí tenía? Las ganas de querer hacerlo. Estaba enfocada hacia donde yo quería ir. Tenía metas y objetivos establecidos que me permitían alcanzar lo que yo quería lograr. Y tercero, me rodeé, que lo comentaba Tinei, de personas que me aportaran y que me pudieran hacer crecer y que yo también les pudiera hacer crecer. Entonces, mi mensaje final para ti hoy es, si no has comenzado a emprender, este es el momento. Pero queremos que lo hagas con las herramientas necesarias. Si tú quieres pasar de un emprendimiento a ser un empresario, porque para allá queremos ir a ser empresarios, poder dejar a nuestro país mejor de lo que lo conseguimos, es importante que trabajemos nosotros mismos. Y el activo principal somos nosotros. Entonces comienza a trabajar desde ti para que todo lo que tú hagas junto con lo que llevamos cada una de las ponentes, tú lo puedas potenciar. Yo quiero cerrar mi participación con una frase que constantemente hablo en mis conversatorios, en mis eventos, y es la siguiente. Un segundito, fíjate, no logro ubicar la lámina, pero fíjate, no es cuánto gastas, es cómo tú lo administras. Tu negocio puede generar millones y millones de dólares. Pero si tú no sabes administrar el dinero que tú gastas y que tú ganas, va a ser imposible, óyeme bien, imposible que tú te puedas mantener en el tiempo. Para nosotras ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy. Vamos a abrir la ronda de preguntas y de respuestas para luego finalizar con una sorpresa que les tenemos para dentro de unas días que estamos aquí. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas. O pueden escribirlo en el chat, como lo consideren. Tenemos unos minutos para ustedes. Espectacular, Mónica, como siempre, bastante alineado y aquí es la prueba de la coherencia de cómo está hilado cada tema, cada una al lado de la otra. Correcto. Fíjate, por acá tenemos un comentario, dice M. de Sousa. Mil gracias por todas las herramientas en emprendimiento y lo importante que es tener claro a dónde queremos ir. Sí, señor. Eso es indispensable. Si usted no tiene claro a dónde usted quiere llegar, ni siquiera sabes cómo vas a comenzar, ¿no? Ajá. Mil gracias por su valioso tiempo, dedicación, súper importante la información. Para nosotras es un placer traerles estos espacios constantemente de crecimiento personal, de crecimiento de negocio y de crecimiento financiero.
estamos unidas. Gracias, muchísimas Pronto gracias. tenemos nuevos eventos. Por allí viene otro que se llama Coherencia del Ser. Y tenemos el bootcamp online, virtual. Tenemos un congreso, así que vamos a estar las tres activadas igualmente, cada una potenciando sus habilidades en su área. Creo que el área del ser y del hacer se complementan. Es así. Hoy quisimos dar un pequeño, porque es llevarlo en este formato gratuito y extendernos mucho. Sabemos también que el tema de internet a esta hora influye. Entonces Sí. quisimos hacer como que esa cápsula, ¿no? Una cápsula cada una para traérselos hoy, que esto es un abreboca de lo que vamos a estar tratando en ese bootcamp que comenta Tina ahí. Qué bueno, por ahí se anotan, dicen, bravo, me anoto. Por allí Tinaí me hizo recordar una frase que hace muchísimo, que hace muchísimo tiempo me marcó: el primer paso siempre lo hace más fácil. Felicidades. Así es. Bueno, los que puedan colocarse en videíto para tomarles una foto antes de ir culminando, y también para que recuerden que le vamos a enviar este video, el webinar, a los que no pudieron estar presentes. Gracias, Fabiola. Bueno, los que puedan. Ahí Mónica nos avisa si nos puedes tomar la foto, o Tina. A ver, vamos a tomar la foto por acá. Ajá. ¿Quién más abre su cámara? ¿Quién da más? Ya Ligia la abrió y Noel también. Ya, Mónica. Hola, mamá. Las que les abra la cámara. A ver, exacto. Vamos a ver si aquí Aureli. más. ¿Cómo las veo completo? Estoy aquí con detalles técnicos. Ah, ya los vi a todos. Ahora sí, ya voy para allá. Espérense. Sí, sácala tú y no las pasa. Sonrían. Please, por favor. A ver, ahí. ¡Listo! Muchísimas gracias. Ya saben que este videito igual les va a llegar a su correo. Si tienen dudas, ya tienen nuestros contactos por nuestras redes sociales. Estén pendientes al bootcamp de Coherencias del Ser. Y nuevamente agradecida. Para nosotros Gracias. es un placer y un honor estar con ustedes la noche de hoy.